Buenas tardes, estimado docente y compañeros. A continuación les expondré el mapa mental desarrollado por Natalia Bustos, Laura Rosso y quien les habla Gilibert Layton acerca de las 21 lecciones para el siglo XXI. Entonces, dentro de estas encontramos el desafío tecnológica con sus 4 capítulos: decepción, trabajo, libertad e igualdad. En decepción encontramos los 3 relatos que se encontraban en la antigüedad: liberalismo, fascismo y comunismo. Esto pues sigue como corriente el liberalismo, que permitió la apertura a los derechos humanos, derecho al voto y pues los libres mercados. Encontramos que reestructuran economías y sociedades la infotecnología y la biotecnología, estas generando automatización que pues tristemente lo que generan es el desempleo. Dentro del trabajo encontramos la habilidad cognitiva del ser humano, que lo que permite es calcular probabilidades. Encontramos también que la intuición humana es igual al reconocimiento de patrones y las emisiones de algoritmos. Esto nos viene llevándonos a lo que es la inteligencia artificial. Encontramos las capacidades no humanas de la inteligencia artificial, que es la conectividad y la capacidad de actualización. Encontramos la libertad desde el punto de vista de los algoritmos, viendo lo que es, los sentimientos son igual a cálculos, y que hoy en día las máquinas van un paso adelante de nosotros porque pues tienen cálculos y pueden hacer actividades de manera más eficaz que los humanos. Sin embargo, podemos hablar que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas y la conciencia es la capacidad de sentir dolor, que sería pues la conciencia, lo que no podría tener la inteligencia artificial. Por otro lado, encontramos la libertad, esta desde el punto de vista de los macrodatos. Esto visto desde la manipulación que nos hacen todas estas grandes empresas, llevándose toda la información de nosotros. Y por último encontramos la igualdad, esto desde el Big Data, referenciándose a quien tiene el dinero va a tener el poder y va a poder acceder a todas las alternativas. Un ejemplo, la medicina. Por otra parte encontramos el desafío político, esto desde el punto de vista de la comunidad. De igual manera con la manipulación de datos, un claro ejemplo es Facebook. Esto porque pues digamos que está reconociendo toda nuestra información, por eso está la opción de estar siempre online o definitivamente de desconectarnos. Desconectarnos nos permite hacer actividades tales como estar en familia, y pues estar conectados siempre pues es que nos sigan analizando y posiblemente manipulando. Encontramos también la civilización, que solo hay una, esto teniendo en cuenta la genética, que ofrece las mismas capacidades y desarrollos. Por otra parte encontramos el nacionalismo, que nos permite que sí, la unión hace la fuerza, y si globalmente nos unimos podemos evitar un colapso ecológico, la disrupción tecnológica y posiblemente ataques nucleares. Encontramos la religión y cada una de las diferentes que encontramos en todo el mundo. Estas difieren en quien tiene el poder, pues tiene poder de decisión, valga la redundancia. Por último encontramos la inmigración con pues, 3 opciones. En primera parte, la inmigración, que genera las puertas abiertas en los países para las personas. Segundo, que estos migrantes acepten las costumbres y se vuelvan parte de ella. Y por último, pues digamos que cada uno de estos migrantes sean ya de esta comunidad. La parte del libro Desesperación y Esperanza inicia con el capítulo 10, que es el terrorismo, que es una estrategia militar que pretende cambiar la situación política de un estado y un país determinado, que está basado en una amenaza psicológica y en el miedo. Ese es el impacto que tiene, que es más emocional que un daño material real, porque existe una gran desproporción entre la fuerza real que tiene el terrorismo y el miedo que ejerce. Luego viene el capítulo 11, que es la guerra, donde en el pasado era visto como un medio o una necesidad política y tenía la guerra un crecimiento económico en los países. Hoy en día, en la actualidad, no es visto como un medio para poder realizar política, y la guerra garantiza la destrucción total y la aniquilación global de la humanidad, ya que el ser tiene unas tendencias autodestructivas, donde quizá la solución es una dosis de humildad, que es nuestro capítulo 12, donde se identifica que somos animales sociales,
que estos códigos éticos no fueron creados por el hombre, que estas conductas morales no fueron creadas por las religiones y que precisamente todos los humanos de estas creencias necesitan ser más humildes ante Dios, que es nuestro siguiente capítulo, que tiene varias concepciones visto desde diferentes formas que dicta métodos de vida. La fe religiosa no regula el comportamiento moral, sino que el humano está en busca siempre de la felicidad, es su objetivo, y esto está mediado por las acciones grupales de no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan. El siguiente capítulo es el laicismo, que es la concepción que tiene el autor de unos códigos de ética que están compartidos de todas las religiones, como lo son la verdad, la compasión, la igualdad, la libertad, el valor y la responsabilidad. Y desde el punto de vista del autor, ese es el ideal a alcanzar, y es tener una responsabilidad sobre el mundo propio y entender que no hay ningún poder supremo que se encargue de lo que va a suceder, y el cuestionamiento es qué podemos nosotros hacer por el mundo. Iniciamos la cuarta parte del libro con el capítulo 15, que es la ignorancia, donde el autor tiene dos puntos o dos concepciones desde el individuo y desde lo racional. Desde lo racional, que es visto como la elección racional, como un mito que realmente está visto desde la psicología evolutiva a través de las emociones y la heurística y la economía conductual, y el individuo como el avance humano que siempre ha sido basado en la capacidad de pensar de manera conjunta, ya que esto es necesario porque el nivel de conocimiento hace difícil que los humanos sepan sobre todo, y entonces existe allí la ilusión del conocimiento, que es saber muy poco o nada sobre ciertas cosas, y el pensamiento grupal y los conocimientos hacen que se puedan tomar decisiones basadas no solamente en el pensamiento de una sola persona, sino de forma grupal. Capítulo 16. Justicia. La moral humana se formó a lo largo de millones de años de evolución, y el problema está en poder usar esos valores laicos o religiosos en un mundo global complejo. Por la cantidad de humanos hace que comprender las relaciones entre millones de personas en el planeta a partir de nuestro sentido moral sea totalmente abrumador. Capítulo 17. Posverdad. El poder depende de crear ficciones donde la mentira y los medios para crearlo sean verdades infundadas que con el tiempo se vuelven verdades para todas las personas al repetirlo una y otra vez. Esto siempre va a hacer pues que la especie prefiera el poder sobre la verdad, y en un momento se van a separar el poder y la verdad, ya que la segunda disminuye a la primera, es decir, el poder disminuye a la verdad. Debemos salir y desde el punto de vista del autor de la máquina de lavar cerebros para poder entender realmente qué es lo que sucede, buscar medios reales, investigar, no solamente dejarnos llevar por los medios de comunicación para obtener una realidad de lo que está pasando y no una verdad infundada, ya que esto es lo que se pretende, que es crear poder a través de las ficciones que se crean. El último capítulo de esta cuarta parte es ciencia ficción, que es el capítulo 18, donde el autor nos deja ver que nadie es totalmente libre, ya que nuestros ideales han sido infundados. Pone un claro ejemplo con Hollywood en las películas de nuestros ideales de principios como el amor, la libertad, la creatividad, y que el futuro no es como lo vemos en las películas, que la vida no tiene un sentido lineal perfecto, que no tiene sufrimiento, ya que es imposible que estemos totalmente libres de la manipulación de los medios. Cordial saludo. Mi nombre es Natalia Bustos y el día de hoy les hablaré sobre la quinta parte del libro Lecciones para el siglo XXI, la cual se titula Resiliencia, la cual hace referencia a la adaptación, la superación y enfrentamiento al cambio. Esta parte comprende tres capítulos. El primer capítulo hace referencia a la educación y básicamente lo que habla el libro en este capítulo es que se debe cambiar el enfoque con respecto a un cambio de relato, que se debe
realizar un énfasis sobre el pensamiento crítico, la cooperación, la comunicación y la creatividad en pro de darle menos importancia y menos relevancia a la memoria y a las habilidades técnicas y darle más importancia al procesamiento de la información, darle sentido a la información y darle más peso a las habilidades generales, convirtiendo esto a unas personas preparadas para un futuro incierto. Acá vemos una ilustración de un antes y un ahora, lo que debería ser. Y luego, en la parte final, el capítulo hace un llamado a que todos estos cambios estén con la visión sobre un futuro incierto, pero del cual se puede crear un escenario donde los algoritmos y las máquinas reemplazarán todas las actividades técnicas que realizan las personas ahora. Luego, en el segundo capítulo es titulado El significado. Y el significado de la vida está direccionado a través de la identidad de la persona que se realiza unas preguntas para darle sentido al ciclo de la vida, pero a su vez esto está condicionado por unos aspectos culturales, por unas creencias, por unos paradigmas que ya están de cierta manera con antecedentes, pero que en realidad no es la persona misma la que los crea. Y entonces llega una reflexión sobre que la realidad no es igual al relato, que las personas debemos ver más allá de lo que nos dicen y que a través de otras interrogantes como cuál es el sentido de la vida y cómo librarnos del sufrimiento encontraremos como el verdadero significado. Y en la parte final, que es titulada La meditación, hablan sobre la observación que se debe hacer no solamente sobre el mundo, sino sobre nosotros mismos, sobre nuestras sensaciones, para poder observar la realidad neta, anular los relatos, lo que se nos fue infundido, entender quiénes somos realmente, entender cómo está nuestro cerebro compuesto y abrir nuestra mente. Finalmente, nos dice que es un instrumento que debe ser complementario en el estudio del cerebro y que es muy valioso en la medida de entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.